Bueno, vamos a empezar con un nuevo tutorial entonces. Ahora sí estamos grabando, disculpa por la demora. Seguimos con este tutorial donde estamos en la parte E del tutorial, la parte E, y la idea de este tutorial era, partiendo de un marco rígido que ustedes después podrán aplicar a una estructura en general, eh, llegar hasta la documentación. El objetivo era calcular las armaduras y ingresar las zapatas como bloques y llegar a generar una lámina y una memoria. En las primeras partes de este tutorial lo que hicimos fue ver el concepto de grupos. Recuerden que aquí tienen agrupación de columna, la columna 1 tramo 3, la columna 1 tramo 3 son los tres niveles de esa columna, o bueno, un poquito más arriba en realidad, la columna 1 tramo 2, la columna 1 tramo 1, y se genera con conjuntos de barras. Recordamos que para el dimensionamiento de fierros es fundamental generar grupos, y lo pueden ver ahí, fíjense, yo tengo grupos de columnas, en realidad son grupos de barras y grupos de vigas o traves. ¿Qué era un grupo? Esta viga tiene tres tramos, en este caso es estáticamente continua, pero generamos eso que se ve ahí, que es como una envoltura, era el grupo de barras, lo pueden ver en los otros videos. Entonces habíamos dicho que eso era fundamental. Después, además de las acotaciones y de la información del grupo de barras, que ahí lo pueden ver, habíamos visto que era importante en el módulo de diseño, y esto vale para todos, me refiero a hormigón, acero, madera, aluminio, barras, placas, y dentro de poco también podremos hacer lo mismo para sólidos. Era importante, para poder diseñar bien y generar una buena documentación, generar casos. Esto es fundamental, esto es vital para poder diseñar bien los fierros. En realidad, para diseñar bien los fierros, para diseñar bien madera, para diseñar bien estructuras de acero, para diseñar bien estructuras de aluminio, es fundamental generar casos de diseño. En este caso hicimos tres. El módulo Members lo usamos para diseñar vigas, para diseñar columnas, para diseñar vigas y columnas en conjunto. Lo que tiene esto es que permite segmentar la configuración del armado de barras con distintas formas de setear, de configurar la armadura. Como vigas, donde dice armadura, yo seleccioné solo vigas y le di un seteo. Como columnas, yo seleccioné solo las columnas y le di otro seteo, otra configuración. Pero también habíamos visto que se puede hacer como vigas y columnas usando dos disposiciones de armadura. Bueno, generar grupos y generar casos de dimensionamiento es vital para poder hacer lo que uno quiere con la documentación, tanto en memorias como en láminas. Y llegamos a este tutorial donde vamos a preparar información para generar láminas. La primera información, que yo ya lo hice para no perder tiempo, la primera información es la acotación. Las cotas en RFEM las ingresamos nosotros, bueno, en general como en casi cualquier programa. La ventaja de las cotas en RFEM es que si el cliente me pide mover toda la columna de la derecha, si yo muevo la columna de la derecha,
se mueven las cotas, se ajustan las cotas, se cambian las cotas, y lo más importante es que se ajustan todas las láminas que vamos a hacer en próximos tutoriales y todas las memorias de cálculo. Entonces vale la pena perder tiempo en las cotas, porque además me sirve de check, y además porque sabemos, pensando en la documentación, pensando en las láminas, sabemos que las cotas son ajustables en RFEM. Le podemos dar una estética a la cota. El otro día me decía un ingeniero, bueno, pero a mí me gustaría que tenga una opción más para poder ajustar este criterio de la cota. Yo le decía, bueno, lo pedimos. Yo le decía, tal vez no tenés todas las opciones, aunque prácticamente están todas, hasta el texto, pero pensá por un minuto que vos acotaste adentro del modelo y después sacás una lámina del modelo. Entonces, acotamos, por ejemplo, estas cotas que ustedes ven acá, estas cotas nosotros no las ingresamos. ¿Por qué? Porque usamos para hacer esta zapata el concepto de bloque en el administrador de bloques, en la bloqueteca, que son bloques nuestros, en el administrador de bloques, acá tenemos zapatas que inclusive permiten calcular los fierros y calcular la cantidad de barras que necesito y el volumen. Es lo que usamos acá. Y como el bloque tiene cotas, nos ahorramos de ingresar estas cotas. También, bueno, en este caso fíjense que ingresamos dos cotas. Esta cota que está acá abajo, que se puede ingresar como acotación continua, sirve a la documentación, sirve para control también. Si yo hago el ingreso de una cota como continua, haciendo clics en nudos sucesivamente, o haciendo clics en líneas sucesivamente, se ingresa la cota como continua y se edita como continua. Lamentablemente no se puede separar, tendría que borrarla y volver a ingresar. Fíjense que yo acá tengo cotas repetidas. Tengo cotas en un plano XY y tengo cotas en un plano XZ. Bueno, dado que aquí se trabaja por ventanas, en cada ventana puedo tener un seteo distinto. Por ejemplo, esta cota que yo veo acá la desactivaría para una ventana, pero la activaría si hago una vista en Z de la cimentación para generar una lámina con la cimentación. Bueno, pusimos cotas. Fundamental, habíamos dicho, para generar documentación como a nosotros nos gusta y además para que sea rápido, habíamos dicho que en vistas tenemos que generar vistas. Teníamos dos herramientas, esto lo vimos en las primeras partes de este tutorial largo. Tenemos visibilidades, que son capas o layers, funcionan como capas o layers, y teníamos acá vistas. Estas vistas son vistas que después se pueden usar en las láminas y en las memorias de cálculo. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente: podría configurar una vista para una planta de cimentación. Entonces, ¿yo qué hice? Puse ejes, puse cotas, pero quiero configurar una vista nueva porque yo sé que me va a servir, además me sirve de control. Entonces apago lo que no necesito. Entonces se puede hacer acá de varias maneras. Puedo generar una ventana nueva. Fíjense, hay gente que trabaja, a mí me gusta en particular trabajar con muchas ventanas, pero hay gente que hace una sola ventana y muchas vistas. Cada uno lo maneja como quiere. Por ejemplo, yo voy a hacer una ventana. ¿Por qué lo hago en este caso? Porque no quiero modificar esta. Quiero que me queden todos los elementos. Entonces hago una ventana nueva, pongo una vista en -Z, le quito la perspectiva porque quiero la planta de cimentación y empiezo a desactivar elementos. Por ejemplo, desactivo en esta planta de cimentación algunas cotas que no me sirven. Esta de acá, estas de acá, botón derecho, ocultar.
apago las cotas que no me sirven. Bueno, es un poco molesto, pero la ventaja es que como voy a guardar la vista, si el cliente me pide un cambio, todo esto queda guardado. Entonces pierdo tiempo una vez. Botón derecho, apago, acotación, ocultar. Y así voy limpiando. Por ejemplo, fíjense que acá se ven las secciones de resultados que no me sirven. Voy al comando mostrar, estoy preparando una vista, apago la descripción de ese elemento. Hay muchas vistas, hay muchas cotas. Fíjense, lo que podría hacer es poner una vista como esta, y como todas estas cotas en mi caso ahora no me sirven, entonces las selecciono, botón derecho, ocultar, porque si no me ensucian la vista que estoy haciendo. Entonces selecciono por acá, ocultar. Tengo que trabajar un poco. Bueno, estas cotas no me interesan porque no las veo. En otra vista las voy a ver. Ocultar. Y entonces genero una vista, le quito la perspectiva, le quito los apoyos. Por ejemplo, acá se ve un apoyo. No me gusta una lámina con apoyo. Lo apago. Etcétera, etcétera. No me gustan los nudos en una planta de cimentación. Apago. Hay algunas cotas, fíjense acá, que me están molestando. Estas cotas que tengo, que vinieron con el bloque. Bueno, o podría simplemente modificar la posición, tal vez. Entonces voy ajustando, me quedaron superpuestas las zapatas. Ajusto un poco esta posición de cotas, o directamente puedo hacer así. Fíjense, le digo menos 0,50 y las puedo dejar a todas a la misma distancia. Entonces selecciono esta cota, selecciono esta y esta. Lo bueno de esto es que todas estas modificaciones se van a copiar si yo copio el pórtico. De hecho, lo puedo generar como un bloque y ya queda con todas las cotas en la misma posición. Menos 0,50 y quedan todas en la misma posición. Vista en Z, preparo mi vista y así tengo una planta de cimentación con cotas. Esta cota también le edito, le pongo menos 0,50. Si lo hubiera hecho bien en el bloque no lo tendría que hacer ahora. Esta cota que está acá no me interesa. Aquí se genera otra. Desactivo, ocultar, para que no me ensucie la lámina. Por ejemplo, en este caso no me interesan los grupos. Fíjense que aparecen unos cartelitos. No me interesan los grupos, los conjuntos, perdón. Apago los conjuntos de barra para que no se vean. Y entonces tengo las dimensiones acá de los elementos estructurales. Genero una vista, listo. Una vez que la dejo como a mí me gusta, voy a vistas en el navegador de proyectos, nueva vista, planta de cimentación eje 1.1, por ejemplo. Puedo poner así, después lo ubico si tuviera varios ejes o toda la planta de cimentación. Entonces me quedó la vista. ¿Ven? Esta ventana la dejo guardada porque tiene un seteo. Puedo ir a la otra ventana y hago lo mismo ahora. Le digo, ahora voy a hacer una vista del pórtico. Entonces pongo una vista en I. En este caso sí me interesan los grupos o los conjuntos de barras, para que me aparezca y para que después se pueda relacionar esa viga 701 con el armado de la viga 701, que puede estar en una lámina o en otra. Ahora voy a hacer una vista del plano XZ del pórtico. Apago lo que no me gusta. Por ejemplo, eran los apoyos en nudos, no me interesan. Apago las secciones. Fíjense que cada ventana tiene una configuración. Apago las secciones. Apago las cotas que no se van a ver, así no me molestan. Armo una vista, botón derecho, ocultar, miro cómo va quedando esa vista, quito la perspectiva. Entonces tengo las zapatas con sus cotas
Eh, apago los conjuntos de barra. No, los conjuntos de barra los dejamos, habíamos dicho. Si quiero desactivar el armado lo puedo hacer. Simplemente apago el cálculo. Entonces tengo una vista del pórtico identificado por secciones. A la derecha veo las secciones. Esta tabla que aparece a la derecha va a identificar secciones diferentes con colores distintos, y esta tabla también se puede poner en una lámina para identificar secciones. Bueno, por ejemplo, fíjense que aquí se ven los apoyos. No me gusta que en una lámina se vean los apoyos, no le interesa a nadie, me ensucia la lámina, apago. Se ven los refinamientos de malla, lo tendría que apagar en el otro también, apago. Y así sucesivamente. No me gustan los nudos, no me gustan las líneas, o sí, depende de cada uno. Hay algunas cotas por acá que me molestan. Por supuesto, si después encuentro algún error, puedo redefinir la vista. Estas cotas las apago porque no las veo. Listo. Si me gusta con color según sección, lo hago según sección, y si no, según material. Tiene mucha iluminación. Voy a vistas, a mostrar, iluminación. Apago una cámara de iluminación, tiene menos iluminación. Me gusta con color según sección, sección. Por ejemplo, acá veo las excentricidades. No me interesa en una lámina que se vean las excentricidades. Bueno, lo apago. Como todo es apagable, apago las excentricidades. Tengo una vista de un pórtico con su geometría. ¿Puedo dejarlo con los fierros si sirve de referencia? Lo dejo con los fierros. Activo el resultado. Como quieran. Bueno, tengo ese pórtico, veo los ejes. Me interesa que se vean los ejes. Por ejemplo, en una lámina de estructura no me gusta que aparezca el eje X, el eje global. Apago el eje global. Listo. Vistas. Y guardo una nueva vista. Esa vista se guarda con el zoom que tengo en este momento, y voy a una nueva vista, genero pórtico, marco, o marco, pórtico, marco, eje 1, dimensiones. Me quedó guardada esa vista. Hicimos dos ejemplos. Bueno, podría ser ahora una ventana más, ventana mosaico vertical, y podría ser acá en Y, en X, una vista lateral. Bueno, no me aporta mucho, no me interesa, lo cierro. Y así voy generando vistas a la izquierda que van a quedar guardadas con el seteo que yo le estoy aplicando. Y luego, para el próximo tutorial, vamos a ver cómo estas vistas las vamos a usar para generar una, dos o 33 láminas que después se puedan llevar a una impresora o se puedan llevar a directamente un PDF. Lo dejamos para el próximo tutorial porque ya tengo 18 minutos. En la parte F vamos a ver cómo se crea una lámina con esquemas estructurales, que podrían ser estos dos que vemos acá, o podríamos hacer una lámina cuando nos volvamos a reunir en los tutoriales. Podría ser una lámina que tenga, por ejemplo acá, fíjense, todos los elementos, cancelar, ocultar todas las cotas, veo todos los elementos, y entonces puedo hacer una lámina que tenga perspectiva, vista, vista, en una lámina, por ejemplo 90 por 60 o A0. De hecho, esta vista la puedo guardar como pórtico, marco, eje 1, 1, perspectiva. Cada elemento que tengo a la izquierda me va a permitir navegar la estructura,
de forma más rápida, analizar la estructura de forma más rápida, chequear los armados de forma más rápida, porque si yo en esta ventana, fíjense que en esta ventana yo tenía pagado los armados, porque tenía pagado resultado. Ahora tengo los armados. Supongamos que quiero hacer una perspectiva con armados. Me arrepiento, vuelvo a vistas, selecciono la perspectiva y hago clic en redefinir vista. Y así voy generando vistas para que en el próximo tutorial generemos todas las láminas que necesitemos y las memorias de cálculo también, porque van a ver que se generan como espacio papel con el mismo concepto de espacio papel de AutoCAD. Los esperamos en el próximo tutorial. Muchas gracias. Este tutorial va a continuar el jueves. El día de mañana va a haber otro tutorial. Este vamos a continuarlo el jueves. Si ustedes están escuchando este video, ya directamente lo podrán descargar sin ningún problema. Gracias y hasta el próximo tutorial.